Vaya tema, Derecha Fest. Y tenemos un video para entrar en materia. Qué cosa increíble. Mire, hasta se frota las manos Federico Bonazo. Vamos a darle con todo a esos muchachos. Sí. Vamos a ver este video y regresamos para hablar al respecto. Nos dijeron y nos hicieron entender o creer que había palabras bonitas que debían resurgir o cobrar un valor relevante. Palabras como inclusión, palabras como igualdad, palabras como diversidad. Pero detrás de eso hay una ideología que lo que intenta borrar es la raíz cultural. Lo que intenta socavar son nuestros fundamentos como sociedad. Van a saber que tú me estás discriminando ideológicamente, porque estás financiando a medios comunistas que van contra mi país, que van contra la libertad de prensa, contra la libertad de empresa. Y eso es lo que hicimos. Y de repente los empresarios empezaron a apostar por nosotros en España y Argentina y vieron que nuestras campañas de publicidad tenían mucho más retorno, eran más influyentes y perdieron el miedo. Y en España lo conseguimos gracias al vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, que ya no es, invirtió en mi empresa, la presidenta de ULEM, María José Álvarez, y conseguimos hacer ampliaciones de capital y profesionalizar la empresa y hacer una empresa de nada con una estructura low cost, ¿no? Voy a poner en riesgo mi seguridad, pero voy a ir ahí. Me voy a quedar en la guerra. Tuve oportunidad de irme. Y de repente llego allí, pongo un posteo y me di cuenta que los medios no cuentan la verdad. Que los corresponsales extranjeros, pagados por globalistas como Soros, pagados por fondos USAID de Estados Unidos, de repente nos cuentan que todo que no existe, que el pueblo judío no tiene derecho ni a quejarse de los ataques y de los bombardeos. Y veo que solo nos meten el relato tergiversado de las víctimas palestinas. Y dije, yo me quedo aquí por compromiso con la verdad, por compromiso con un pueblo como el judío, que es el pueblo más perseguido de la historia, y porque yo defiendo la libertad. Y me jugué el tipo, y eso provocó que empresarios nos ayudasen a montar la derecha de Israel, empresarios en México, medios número 1 en redes sociales en 2 meses, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, donde aquí hay un candidato a vicepresidente que está desafiando a Evo Morales y a políticos corruptos, Juan Pablo, que le mando un fuerte abrazo, porque Bolivia necesita salir de la crisis económica, del problema de divisas y del problema de diésel. Vamos, que no se escucha, vamos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! La primera de ellas es la justicia social, que de justicia no tiene nada, dado que de parte de la injusticia de arrebatarle a uno por la fuerza para darle a otro. Esto constituye una desigualdad ante la ley para hacer caridad con dinero ajeno. Este parásito apela a la culpa moral y mediante un intento de lucha de clases da por válido cualquier nivel de intervención estatal, desplazando la libertad, la idea de la responsabilidad individual y haciéndolos esclavos del Estado, porque en el fondo la justicia social es injusta. A su vez, esto le abre el juego al segundo parásito, que es la idea de los derechos sociales. De hecho, hoy hice un tuit acerca de estas ideas, de cómo, por ejemplo, contaminan, el cerebro del soviético. Esta idea busca generar expectativas ilimitadas en la gente, sosteniendo que cada necesidad es un derecho y que todos los derechos requieren intervención estatal y gasto público. No es casualidad que ningún izquierdista sepa definir precisamente qué es neoliberalismo. Se trata de un concepto meramente emocional de la izquierda, que tiene por objetivo crear un cuco para cuando gobiernan y un chivo expiatorio para cuando fracasan, y generar rechazo a cualquier reforma pro mercado cuando no tienen el poder, pero no tienen un contenido real, es solo un fantasma, un cuco. Por lo tanto, es nuestra tarea encender la luz y que vean que el cuco no existe. Esto
ya fue resuelto por el gran Milton Friedman. El empresario, solo por perseguir el beneficio económico dentro de los márgenes de la ley, ya es un benefactor social, porque solo puede hacerse rico dándole al prójimo un bien de mejor calidad a un mejor precio que el resto. De modo tal que ese país de saqueadores, que fue liderado por la corrupta condenada, su difunto marido y el peor ministro de Economía de la historia, solo sea un mal recuerdo en la memoria de los argentinos. Federico Bonazo, carajo. Viva congelarse vivo. Qué cosa. A ver, bueno, muchas cosas que decir. Primero yo quisiera decirle a la audiencia, a nuestra audiencia de Rompeviento, principalmente y mayoritariamente mexicana, ¿por qué estamos hablando de algo que pasó en Argentina, que podría ser un espectáculo más de la decadencia de lo que es hoy el grupo político que dirige este país? Y no tiene nada que ver con mi origen nacional. Por supuesto, hay una preocupación que tiene que ver con los amigos y los afectos que yo tengo en mi país de origen, desde donde estoy transmitiendo hoy. Eh, pero yo creo que en México nos tiene que importar mucho lo que está sucediendo aquí, porque esta es una puesta en marcha de un experimento social que van a querer instalar y están instalando en otras partes del mundo. México, nuestro querido y adolorido México, parece a salvo de este ataque, de esta narrativa que ha conquistado el poder político aquí, que ha conquistado el poder político en los Estados Unidos, que ha conquistado el poder político en El Salvador, en el Ecuador de Noboa, que amenaza con reconquistar, instalando de nuevo el pinochetismo en Chile. Es decir, no es que estamos ante un hecho aislado, sino que estamos ante una nueva propuesta de sociedad que está ganando espacio de manera, pues no podemos decir hegemónica todavía en lo que consideramos Occidente o lo que llamamos Occidente, pero sí que tiene controlado a los estados más importantes de esta parte del mundo, los Estados Unidos. Entonces, no es un fenómeno ajeno o separado de lo que estamos viendo de las persecuciones racistas del ICE, la institucionalización del racismo, el desprecio por el otro, y eso incluye también el desprecio por las mujeres. Esto que estamos viendo aquí, donde van personajes, Salinas Pliego ha ido a visitar varias veces a la Argentina y hablar en este tipo de encuentros, así como Agustín Laje, Nicolás Márquez y los principales ideólogos del mileísmo han venido acá. Están todos coordinados, esto hay que insistir en comunicárselo a la audiencia por la Atlas Network y otro tipo de fundaciones que coordinan a la derecha internacional, que ha impuesto con mucho éxito en la Argentina un control narrativo que ha hecho eco en muchísima gente y que es lo que han intentado hacer y están intentando hacer en varias partes del mundo. En México no les ha resultado por situaciones que podemos analizar y que es bien interesante analizar por qué en México no ha cundido este discurso todavía. Sin duda la batalla narrativa, esto lo decimos siempre, la ha ganado el obradorismo, la ganó con ese genio de la comunicación que fue López Obrador. Pero yo no me confiaría en que esto va a ser así siempre. Y son señales de alarma, repito, por el grado de coordinación que tienen. Cuando nosotros vemos las declaraciones de Chicharito, cuando nosotros vemos la campaña que inició Marta Higareda contra el marxismo, ¿no? Cuando analizamos los clichés en los cuales se basa Alessandra Rojo, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, en la provocación. Federico, querido, si Sí. la audiencia otra vez habla de tu volumen, si le puedes Ok, trepar un poquito más, por favor, gracias. cómo no. Audio settings. Ahí yo creo que estoy mejor, ¿no? Eso, gracias. Una disculpa. Repito, nos Oye, interesa lo mucho bueno, lo bueno es que eres músico y sabes de sonidos. Mm, Ay, Fede, perdón. No sé por qué en el Zoom de Rompevientos siempre entro con el... Perdón, no, no. No es culpa de Rompevientos, estoy seguro que ya estamos intervenidos por la alt-right. Es Bueno, decir,
y perdón si me extiendo un poco en este tema y No, prometo no, no, moderar, dale, vale la pena, vale la pena. que quiero explicar a la audiencia por qué hay como una propuesta mía de revisar este tipo de fenómenos que, repito, están muy coordinados. Porque creo que es una nueva propuesta muy, muy peligrosa, muy perniciosa de sociedad que está ganando espacio político en el mundo. Me preocupa muchísimo. Los que leamos un poquito lo que era la Alemania previa al nazismo, las condiciones sociales que allí había y cómo empezó a estigmatizarse al judío, al diferente, al gitano, al homosexual, al comunista, sobre todo al comunista, verán patrones que se repiten con alarmante precisión. Es decir, estamos, yo creo, en los prolegómenos, en los inicios, y no tan inicios, porque cuando uno ve el genocidio que se está perpetuando en Gaza, que es aterrador, y lo que es aterrador, abro aquí un paréntesis, es que a diferencia del genocidio y del holocausto del pueblo judío perpetrado por los nazis, no estamos viendo una reacción mundial como la que sucedió en aquella época, por diferentes condiciones históricas, políticas y culturales que había en aquella época, pero evidentemente porque ahora también tienen controlada una narrativa que permite que ese genocidio se siga implementando. Lo vimos en el fragmento que tú pusiste ahora, Ernesto, en este Derecha Fest, donde la justificación del genocidio cunde, prende en muchísima gente que sostiene que Israel se está defendiendo. Y esta correlación de fuerzas narrativas no ha sido alterada lo suficiente como para que la ONU, la parte decente del mundo, la Corte Penal Internacional, el trabajo incansable de personas como Francesca Albanese hayan logrado revertir el genocidio. Y eso es muy preocupante porque lo que estamos viendo es que esa violencia y ese monopolio militarista, autoritario de ultraderecha, profundamente racista, puede empezar a reproducirse en otros sectores del mundo, que es lo que quiere un personaje como Milei, que es un alcahuetazo profundo de Netanyahu, ¿no? Entonces, son fenómenos que están muy relacionados. El speech de Chicharito, yo cada vez pienso que está más pensado dentro de este uso de figuras públicas para instalar el regreso de un machismo que está muy ofendido y preocupado por el avance de los diversos feminismos, de la lucha de las mujeres, por una homofobia que está muy preocupada por las reivindicaciones sexuales de ciertos grupos de la sociedad. Eh, y pienso que tenemos que, primero, tener un diagnóstico muy certero de cómo esto puede permear en México. México parece a salvo por ahora, figuras como Verástegui por ahora no prenden. Hay que echarle un ojo a Alessandra Rojo, yo creo que es una buena figura que tiene la derecha en México, una chava suficientemente articulada y con cierto carisma como para poder convertirse en la figura que la derecha mexicana ultra. ¿Hablas de Alessandra Cuevas de la Vega? Exactamente, que ella disimula más su vanidad, que la tiene, y yo creo que la obscena vanidad de Sandra Cuevas la sepultó, ¿no? Igual que la excesiva vanidad de Lili Telles, ¿no? No cundieron, no prendieron en cierto público. Alessandra me parece más peligrosa. Eh, yo creo que estamos ante un fenómeno internacionalizado, por usar un término eh, que intenta explicar el nivel de coordinación que tienen las ultraderechas hoy en día y que está entrando en México. Se topa con una 4T que se ha sostenido muy bien narrativamente, pero que ha presentado, como vamos a revisar en algunos de los temas de hoy en esta mesa, está presentando flancos débiles por donde va a colarse el speech de esta derecha coordinada internacionalmente. Gracias, gracias, Federico. Temoris, ¿qué decía al respecto? Híjole, hay una cosa, es que está lleno de posibles fragmentos, esos videos de la derecha Fest. A mí me impresionó la introducción. Hay uno de los videos que nos pasó Federico, es la introducción al evento, y todo eso es de una violencia alucinante. A Milei le gusta equipararse con un león, y no solamente ponen imágenes del león con la melena que avanza mirando al frente,
sino otras donde el melón, donde el melón, donde Milei, digo, donde No, León, chupar lo que es gerundio, eso es todo. El melón eh, y Lilei. donde León caza a un cervatillo o algo parecido y lo prende por el cuello y lo destroza, ¿no? O sea, es este lenguaje. Veía a uno de los ponentes, Nicolás Hernández, creo que se llama, que hablaba. Ah, no, 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 perdón. Márquez. No, no, Márquez. no, no, perdón, pero no a él, no, a un español, el de la derecha diario, Sí. que decía que la libertad de expresión se había terminado, pero que la defendía. Los mismos que se dedican a hacer pedazos verbalmente con insultos y con vulgaridades a sus oponentes, a sus rivales. El de los zurdos de mierda y todo eso, son discursos de exclusión, son discursos de odio, son discursos de silenciar, si no es que más, al rival. Y ellos se quejan ahí de la libertad de expresión, de la falta de ella, o de que, y se proponen como defensores. Este tipo, Nicolás Márquez, dijo, parece que están en un concurso, porque es el encuentro de la derecha, pero él llega y dice que a él, que podían haber escogido a otro orador, pero que lo llevaron a él porque no hay nadie de ultraderecha. O sea, es así como que yo soy más que ustedes, ¿no? Y no, seguro que por ahí aparece otro que no, yo soy más derechista que este otro. El, la cosa es que parece que vivimos México y Argentina en dos mundos distintos, en dos sistemas solares distintos, en universos paralelos o no lo sé. Pero el ambiente que se vive allá es difícil, o sea, como lo que ves en esos videos, yo creo que si no vamos, como tú lo estás haciendo, a presenciarlo, nos va a seguir costando trabajo entender, porque hay una radicalización alucinante, una violencia constante, un aplastamiento de los que no están con esa línea. Es como también, ahora que estuve en Los Ángeles, me quedé impresionado que tú también estuviste, Ernesto, porque en lo que vemos en la tele no se compara con la sensación de estar ahí con la opresión, con la persecución, con la vigilancia. Y uno regresa a México y no es que aquí estemos en jauja, hay muchos problemas. Tenemos el problema del crimen organizado, tenemos el problema no de una oposición desarticulada inútil, pero sí de una derecha corrupta que está enquistada adentro de Morena intentando ganar espacios adentro de eso. Pero lo que sea que veamos aquí parece poca cosa con ese ambiente que estamos viendo al norte y al extremo sur. Un amigo mexicano, un politólogo que se enamoró de una argentina y vive allá ahora, me trajo este libro. Dice, Pablo, es de Pablo Semán, son varios textos de varios autores. Presenta esta víbora y dice, está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? Para ellos no había nada peor que Mauricio Macri, que ya es bastante derechista. Pero a Mauricio Macri lo rebasaron por la derecha, lo rebasó Milei y Milei le está robando su partido, absorbiéndolo dentro de la Libertad Avanza, que es el suyo. Este amigo me lo trajo porque nos quiere alertar, quiere decir, tengan cuidado en México, tengan cuidado, porque de pronto, o sea, dices que los veo muy cómodos, los veo muy tranquilitos, creen que sus problemas son muy agudos, y no es que no lo sean, pero los de Argentina los dejan pequeños. A mí, o sea, que yo me pregunto, ¿cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo podemos enfrentar a las cuevas y a las tellas, que pues sí, parece que ya son figuras muy desgastadas, autodesgastadas, ellas mismas se han erosionado? Ahora tenemos esta figura nueva que es Alessandra Cuevas de Rojo de la Vega, y que podría crecer
Yo creo que no es por la vía de callarnos y de autorizar con nuestro silencio las trapacerías que hacen los bichos que han dejado entrar en Morena a quienes les han dado tanto poder, como Adán Augusto o como Ricardo Monreal. La crítica tiene que ser necesaria, pero yo creo que también hay que resaltar que vivimos en un ambiente, al menos en las ciudades, porque las zonas rurales como en Guerrero o en Chiapas es distinto, pero vivimos en un ambiente en donde las diferencias y la lucha política se puede dar en términos bastante racionales, aunque la derecha grite que se acabó la libertad de expresión y vivimos en dictadura, lo gritan por todos lados y nadie va a moverles un pelo. No hay presos políticos, les quitan los contratos corruptos que siempre han tenido, pero eso no significa represión, significa un gobierno que ya no quiere dar ese tipo de contratos corruptos, o al menos no a estos. Pero sí tenemos que pensar en no erosionar lo avanzado, en perfeccionarlo, en mejorarlo, en pulirlo, en quitarles todas esas aristas de corrupción y de derechismo. Pero creo que haríamos un gran mal si eh, hiciéramos, cometiéramos errores que les abrieran el camino a esos hombres. Ricardo Salinas Pliego está muy interesado en usar su dinero para financiar a la extrema derecha. El trumpismo está metiendo dinero en México a través de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Vox también lo quiere hacer. Y eso es lo visible, es lo obvio, son los que se presentan. A mí me preocupan también los flujos de dinero que están entrando para financiar proyectos de derecha y que no son públicos, que no vemos, que deberíamos ver la forma de detectarlos. Y también, por supuesto, que ya tenemos este embajador de que ya hemos hablado con una agenda abiertamente injerencista. Tenemos que cuidarnos mucho para que no nos pase lo que les pasó a ellos. Pues sí, Temoris, una preocupación pues bastante real, y yo coincido también con lo que dice Federico con respecto de estas figuras que van emergiendo. Tampoco descarto el papel que pueda tener más adelante Ricardo Anaya, que también es un hábil orador, y en el caso de Alessandra Rojo de la Vega también me parece que es pues sí, un personaje que la derecha ya la tiene ubicada, y que posiblemente pues la veremos más y más como tiktokera, como lo que sea, pues, pero que está haciendo una campaña intensa. Y a propósito de esto que señalas, Temoris, con respecto de los personajes, ¿no? Adán Augusto, Ricardo Monreal, este otro personaje, Arturo Ávila, que también es muy cercano con Adán Augusto, y que este otro diputado, que es el que es empresario y que le vende vehículos y armamento bélico pues a Nayib Bukele en El Salvador, y que pues son figuras que están ahí en Morena y que los vemos ahí hablando y debatiendo en distintos espacios, en distintos medios corporativos. Y estos cuidados que a los que se refiere Temoris, y que Federico Bonazo, y tú que también te ha tocado, que te interesa mucho estudiar el papel de la 4T, de Morena, pues son estas preocupaciones. Parece ser que ahora han creado una nueva área, dentro del partido Morena, donde ahora va a haber una revisión, ¿no? Estará participando Armando Bartra, Epigmenio Ibarra, que son los dos que tengo identificados, que estarán haciendo una revisión de quiénes son los que se están incorporando al partido Morena, para ver si la derecha no entra por ahí. De por sí ya ha entrado en varios flancos. ¿Qué decía al respecto? Bueno, claro. A ver, estamos viendo que Morena está echando marcha atrás con esta maniobra institucional dentro del partido, con algunos
comentarios abiertos, con una suerte de despertar que se manifiesta en redes sociales de parte de muchas de las voces importantes de la 4T, que apoyaban indiscriminadamente la estrategia del atrapatodo para derrotar, en teoría, a la derecha, sin darse cuenta que la derecha se les coló adentro. Y la gran pregunta es si este proceso es irreversible o es reversible. Podemos aplicar el gran, la sabiduría popular y decir más vale tarde que nunca, pero no podemos dejar de preguntarnos seriamente si el proceso es reversible. Eh, Estamos dándonos cuenta de que no era una actitud purista, idealista, de progre buena ondita señalar esto. Que poner a un tipo como a Hernán Bermúdez a cargo de la seguridad pública en Tabasco. Y antes, digámoslo con todas las letras, poner a un tipo como Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, traer a Erubiel Ávila, traer a Murat, pactar con Yunes. Y los nombres, no, digamos, no alcanzan. Lo vemos ahora con Armenta en Puebla, ¿no? Que está legislando la censura. Con Laida Sansores en Campeche, que están legislando la censura. Eso es nutriente elemental para el discurso de la derecha, de son censores, de todos son iguales. Eh, Estamos viendo que esa estrategia que defendía gente tan respetada y querida como Lorenzo Meyer, lo acabo de ver en una entrevista diciendo el doctor Meyer, bueno, aquella estrategia que sirvió en aquel momento ahora ya parece que no va a servir, hay que... Nos tuvimos que haber dado cuenta antes. No era una crítica desde el purismo idealista, de progre buena ondita, la que hacían varios sectores, varias voces, me incluyo allí. Es estratégico el asunto de no introducir en un movimiento social de corte popular que apele a la justicia y a los derechos a personajes que encarnan otros intereses, a oportunistas como Mario Delgado que evidentemente no tienen en su agenda política, que carecen de ideología, para decirlo rápidamente, la menor preocupación por ese pueblo que dicen defender. Son los Monreales, los Adán Augusto, los Delgado, que ocupan puestos fundamentales y protagónicos en la 4T. No estamos hablando de la periferia militante. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la 4T para revertir eso? Con todos los problemas que tiene. Yo el otro día le comentaba aquí a algunos amigos argentinos que ven con tanto cariño y admiración a Claudia, ¿no? Y les decía, pues hacen muy bien en verla con cariño y admiración, porque la pelea que está dando como figura política, como líder de un movimiento popular, Claudia Sheinbaum como presidenta de un país de la importancia de México, es fundamental. Pero si tú ves cómo la está asediando el vecino del norte, con ataques que violan las reglas más elementales de la diplomacia y no sabemos cómo van a evolucionar e incrementarse. Tienes por el otro lado el sabotaje y la presión y el chantaje permanente de la clase empresarial, a la cual si le recortas un solo privilegio, enloquece. Por el otro lado tienes un crimen organizado que está vinculado con estructuras del Estado, con políticos, eso es ineludible, eso tenemos que analizarlo y ponerlo con valentía en la mesa del análisis, sin que esto signifique hacer equivalencias falsas como quiere hacer la oposición, por supuesto. ¿No? Que ahora todo es García Luna y todo es Calderón y todos son lo mismo. Es lo mismo López Obrador que Calderón. No, no es lo mismo y la evidencia probará para siempre que no. Pero ojo que esta derecha es especialista en borrar la evidencia. Si han construido la imagen de que el Che Guevara era un genocida, imagínense. Eso que parte de un libro de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, que fueron dos de los expositores ayer en el Derecha Fest, y ya está siendo utilizado por la derecha mexicana. Y es la que da pie argumentativo a Alessandra Rojo para quitar las estatuas, que es una provocación directa, parecería un tema menor, pero no lo es, porque está destinado a socavar todos los íconos, todas las figuras, todos los símbolos de lo que ha sido la resistencia popular, la pelea por la justicia, con más o menos efectos a lo largo de la historia, en nuestro continente por lo menos latinoamericano. Entonces, es, es de lo muy preocupante, porque la estrategia de Morena del atrapatodo, hay que ver el daño que ha causado.
Por un lado, en el terreno absolutamente práctico, ¿quién va con, es lo que yo siempre pregunto, ¿dónde está el claudismo? ¿Quiénes van a heredar que tengan suficiente fuerza política? No me cabe la menor duda que está lleno de militantes y un tipo como el mismo Armando Bartra, como Taibo II, como el mismo Lorenzo Meyer, gente de indiscutible capacidad intelectual, de una ideología muy clara, pero ellos no son los que van a aspirar al poder político. ¿Quién va a heredar el legado obradorista? Porque mucha gente dice, no, pero ¿qué te preocupas por esto? Ven el 2030 muy lejos, yo lo veo muy cerca y me preocupa. Y la verdad es que la herencia en el 2030, si nos vemos en el escenario más leve, es un tipo como Marcelo Ebrard, que va a representar el interés empresarial. Ese sería el peor, el menos grave de los males que nos esperaría. Entonces, creo que es una maniobra de una 4T que espero que haya cobrado conciencia de que la lucha por el poder no puede convertirse en fin, en objetivo final, sino que es solamente un medio para instalar un verdadero programa transformador y que no vas a transformar con este tipo de personajes en lugares protagónicos del gobierno, del movimiento, del partido. Entonces, este habría sido un caso, el de Adán Augusto, perdón si me volví a extender, aquí cierro, habría sido un caso magnífico para que Morena y la autoridad que tiene Claudia Sheinbaum hubieran actuado y decir, por supuesto que aquí debe haber tejes y manejes que no estamos viendo en la superficie, ¿no? En las noticias, que tienen que ver con la grilla política que se mueve en ese submundo al que podemos entrar de manera especulativa, pero nunca con la certeza del dato concreto. Nadie tiene el candor como para pensar de que aquí no puede haber ciertas maniobras de los poderes que están en disputa dentro de Morena, como para decir, ahora le bajamos la cortina de Ana Augusto, pum, y nos vamos quitando rivales de encima. Puede ser. Pero lo que es la reacción pública oficial de la dirigencia de Morena es unidad, cerrar filas, no está solo y desaprovechar una magnífica oportunidad. Estoy de acuerdo con Epigmenio Ibarra cuando dice, bueno, el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia de Adán Augusto. No, no, perfecto. Pero acá estamos ante un hecho político, no solo jurídico. Y el hecho político es que no tenemos dirigentes a la altura de los desafíos que el campo popular exige. Y ahí es donde Morena quizás desaprovecha una oportunidad de oro para dejar muy claro que no son lo mismo. Por ahora no lo ha hecho en el caso de Adán Augusto, parece que no lo va a hacer, que no hay una autocrítica fundamental y a tiempo que debe hacer este movimiento popular que llamamos obradorismo o 4T, antes de que se la coma o por dentro la misma derecha, como muy bien decía Temoris, o por afuera narrativamente el avance de esta ultraderecha que hemos venido denunciando. Gracias, perdón que estaba en silencio. Gracias, Federico. Pues este tema de Adán Augusto, darle su justa dimensión, también, además de que señala otra vez Federico Temoris del caso de Alessandra Rojo de la Vega, que parece un caso menor, el asunto de las estatuas o no, pero que no necesariamente lo es. Pero en el caso de Adán Augusto y lo que está sucediendo en Morena, a mí honestamente, Temoris, a mí me dio gusto ver que pueda estar por ahí Armando Bartra y Epigmenio, pues con una especie de filtro de empezar a cuidar los que se van a ir, los que se van a incorporar, y lo que nos gustaría es que no solamente los que se van a incorporar a Morena, sino los que están también dentro de Morena. ¿Qué decía al respecto? El micrófono, Temoris. Perdón. Gracias. Hablábamos hace un rato de los riesgos de la extrema derecha llegando desde afuera de la 4T, pero pues otro es adentro. Precisamente ahorita que estamos hablando de Argentina, pues este es también uno de los casos modelos, ¿no? En nuestros programas he planteado eh, varias ideas. O sea, cuando los movimientos y los partidos se convierten en hegemónicos a la manera en que lo ha hecho Morena, donde abarcan la mayor parte de manera aplastante del espacio político, generan las rupturas adentro. O sea, generan la oposición desde adentro. Si la oposición desde afuera es inútil,
si no logran construir una extrema derecha competitiva o una derecha competitiva, también tienen otra alternativa, que es crearla adentro del grupo en el poder. Yo había propuesto, lo hayamos ya discutido, los casos del Partido del Congreso de India y del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, que lleva 31 años en el poder, no hay quien se lo dispute, pero fue tomado internamente por los oligarcas, por los grandes empresarios. El actual presidente Ramaphosa uno previo, Thabo Mbeki, los dos están entre los hombres más ricos del país, que se originaron en el movimiento contra el apartheid, pero que se convirtieron como parte de todo esto, gracias a sus conexiones políticas y empresariales, en dos de los llamados los cuatro fabulosos, o los fabulosos como los de Marvel, los cuatro fantásticos, porque son negros, de los hombres más ricos, o sea, son los cuatro más ricos del país, y es la clase empresarial negra que se incorporó entre la clase empresarial blanca con la que ahora conviven. Pero bueno, el otro modelo que había propuesto era el del peronismo. Hay diferencias muy, muy importantes entre Andrés Manuel López Obrador y Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, si él hubiera podido ser presidente en los 30 años cuya presencia marcó la política argentina, lo hubiera hecho, él se hubiera prolongado todo el tiempo y también dejó a Estela Isabelita en su lugar, a su esposa. Y Andrés Manuel, pues sabemos que se retiró. Andrés Manuel es un hombre que con sus bemoles siempre ha tenido una línea política clara, y Juan Domingo Perón anduvo dando bandazos. Pero ahora, bueno, desde hace ya décadas, vemos que la disputa del peronismo, del legado de Perón, viene de gente de izquierda, de centro, de derechas, por igual, y cada uno se llama el auténtico peronismo. O sea, cada uno cree que es el que realmente representa este legado. Esto podría, pues, ocurrir eventualmente dentro de la 4T. En algún momento el PT podrá decir que será el auténtico representante del obradorismo, o Adán Augusto, o Ricardo Monreal, o alguno otro de estos. Y podrían crear movimientos internos o incluso partidos ajenos, acusando a los otros de haber traicionado, o podrían quedarse con el partido, como lo hicieron los chuchos Nueva Izquierda en el caso del PRD. Entonces, es muy peligroso este juego que han tenido de dejar entrar todo siempre y cuando aporte. ¿Qué aporta? ¿Aporta ideología? No. ¿Aporta ética? No. ¿Aporta un proyecto? No. ¿Aporta recursos que pueden ser económicos, que pueden ser humanos en cuanto a bases sociales, en cuanto a su liga con grupos corporativos? Es lo que pueden aportar, que pues, en general llegan a... Así se construyó esta gran coalición de Frente Amplísimo. ¿Qué van a hacer ahora con eso? O sea, bueno, si ya hicieron esto, que me parece que ya se había enterrado, está bien, porque tienen tanto poder que se pueden permitir gastar un poco de ese poder para limpiarlo, para limpiar Morena. O sea, lo de Dan Augusto es una vergüenza, que Noroña para muchos es un líder muy claro, que tiene discursos muy serios y que se enfrenta durísimo a la oposición, pero en realidad es una persona inconsistente entre lo que dice y lo que hace. Gran inconsistencia que hemos marcado aquí es que él acusó a Mauricio Toledo, el ex señor feudal de Coyoacán, de asesino. Corte A se asoció con él para lograr la presidencia de la Cámara de Diputados, que no consiguió, pero de todos modos le consiguió una diputación, una candidatura a diputación, entrar al PT, que al final no le funcionó, pero todavía Noroña lo sigue defendiendo, a quien él llamó asesino públicamente y está en redes sociales. El discurso de la austeridad, sí, cada quien tiene derecho a pagarse sus vacaciones como quieran. Un viaje en clase ejecutiva de superlujo en Air France a París, de veras. Eso es lo que sí se lo paga él, muy bien, que se lo pague, pero entonces que no nos ande hablando, o sea, lo que se gastó él en ese boleto
representan salarios de 3 o 4 trabajadores mensuales. Entonces eso no es consistente. Y ahora sale llamando a Dan Augusto compañero y diciendo que no podemos tocar a los compañeros. O sea que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas. Que la ética no vale igual. La ética se mide de acuerdo a qué tan cerca estés tú de mí. Si eres mi compañero, pues entonces podemos dispensarte tus fallas éticas. Si no lo eres, pues entonces tenemos que denunciarte. Con la misma energía con la que denunció a Calderón por su relación con García Luna, que no pudo no haberse dado cuenta, debería denunciar a Dan Augusto y decirle, es absolutamente falso e idiota que pretendas convencernos de que no sabías a quién estabas nombrando, de que no sospechaste, porque dice a Don Augusto, no sospeché. Señor, no se trata de sospechar, se trata de que su deber es investigar. Antes de nombrar a alguien tienes que saber quién es, sobre todo si le estás dando la seguridad pública de tu estado. Y resulta que no era cualquier criminal, era el jefe del grupo criminal. A ese puso al frente de la seguridad pública de Tabasco. Entonces, Morena no puede, o sea, en general como ciudadanos, no podemos descuidarnos ante la amenaza de la extrema derecha fuera de la 4T, pero tampoco Morena puede descuidarse ante toda la corrupción que ha permitido entrar a sus propias filas. Ya, gracias, Temoris. Esta parte, Federico Bonazo, también del posicionamiento de la presidenta o de la República, Claudia Sheinbaum, o de la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, con respecto del caso de Adán Augusto, y que además en el otro lado, pues también es cierto que hay pues toda una cargada contra Adán Augusto, y entonces pues la gente siempre está, pues te ha tocado verlo, quién sabe ya cuántos años, de lo que callamos los de Morena o lo que callamos las de Morena o de la 4T cuando vemos irregularidades en ese sentido. ¿Cuál, desde tu punto de vista, cuál sería el trato, no sé si la palabra es correcto, el trato correcto que se le tendría que dar al caso de Adán Augusto dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y del partido Morena, desde tu punto de vista? Bueno, la presidenta es la presidenta de México también, entonces evidentemente no puede abiertamente salir a dar una opinión concreta, sesgada. Ella dice lo que pues su investidura le obliga a decir, es decir, bueno, que actúe la justicia, eh, no al linchamiento mediático inmediato sin ningún tipo de pruebas. Luisa María Alcalde dice, tiene un lapsus muy interesante Luisa María Alcalde, dice que esto llegue hasta donde tope. No, pues no, que esto llegue hasta que la justicia se haga efectiva, porque muchas veces la justicia topa antes de realizarse en nuestro querido México, no muchas, la mayoría de las veces. Entonces, son dos figuras que tienen responsabilidades diferentes. Una es la jefa del Estado mexicano y no puede, y hace bien, entrar en la discusión política interna del partido del que forma parte. Luego está lo que dijimos en el comentario anterior, está bajo las aguas de la noticia pública se mueven las maniobras y las herramientas de la grilla política, donde me imagino que hay cálculos políticos. La presidenta está evaluando lo que son las fuerzas internas de ese gran globo hegemónico que es Morena y debe estar jugando sus propias cartas con enorme habilidad o intentando jugarlas con la mayor habilidad posible para plantearlo de manera más sensata. Yo creo que es una política hábil, que ha aprendido de un gran maestro, que no va a ir a la confrontación y no debe ir a una confrontación directa, pero que también debe estar moviendo aquellas herramientas de poder interno que tiene que poseer para ir guiando el movimiento hacia los rumbos que ella considere los más importantes y que ella y que la mayoría de los militantes o simpatizantes de esto que llamamos la 4T quisiéramos, que es que hubiera un claudismo o en todo caso una corriente que realmente mantuviera
los mandatos más importantes y centrales del obradorismo, por el bien de todo, primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y toda la agenda de derechos que el obradorismo ha representado hasta ahora, con claudicaciones, postergaciones, una de las más importantes, la reforma fiscal progresiva, sin la cual no vemos de dónde van a sacar recursos los gobiernos de la 4T para mantener la efectividad de los planes sociales y una serie de proyectos de desarrollo y de obra pública que están muy ligados a su concepción de lo que deben ser las herramientas para la redistribución de la riqueza. Ahí hay como una enorme contradicción, es decir, no se está dando la disputa contra los grandes ricos de este país de manera abierta para arrebatarles un poquito, o la palabra arrebatar va a sonar muy violenta, para hacerlos cooperar un poco, y que devuelvan mucho de la riqueza que el Estado mexicano les dio con concesiones y con favores y con prestaciones que excedían lo legal. Sería hora de que le devolvieran al pueblo de México un poquito de toda la riqueza que esta nación les ha dado para intentar pensar en una mejor sociedad donde ellos mismos, los ricos y las oligarquías de este país, se vean beneficiadas de una sociedad más próspera. Esa batalla política de poder con el empresariado y con las oligarquías no se está dando. Y al no darse, uno dice, bueno, demonios, ¿qué otro momento importante vamos a tener de autoridad política de un gobierno de izquierda para dar las batallas importantes? Por otro lado, muy, muy agredida por el tema del crimen organizado, la presidenta y su gobierno tienen que tomar medidas que rayan en lo punitivo, o no rayan, pertenecen al orden del populismo punitivista, como la prisión preventiva oficiosa, que no sabemos a dónde a dónde van a llevar, ¿no? Qué consecuencias van a dejar marcadas como huella, incluso en las instituciones de procuración de justicia, cuál es la filosofía, la concepción que las guía, ¿no? Eh, por plantear dos escenarios de la complicación actual, en los cuales tiene que navegar como líder política, ya no como jefa de Estado, la presidenta como líder política y Luisa María Alcalde como líder del partido, tienen que navegar ante estas circunstancias viendo cómo evitar la perredización que tan bien explicaba ahora Temoris de Morena. Es decir, no hace falta ir al peronismo o al kirchnerismo o a lo que ha pasado con el PT brasileño o con eh, otros ejemplos continentales de cómo movimientos de izquierda a la hora de ser gobierno han sido lo que pasa en Venezuela, ¿no? eh, Contaminados por el interés privado de grupo y de los grandes poderes que rigen realmente nuestras naciones, el poder militar uno de ellos, que en México no es poca cosa, a todo lo contrario. Es un escenario de muchísima complicación en el cual el caso de Adán Augusto vuelve a ser un insumo político para una oposición ayuna, es decir, muy falta de argumentos políticos, pero que los puede ir construyendo en la medida que la 4T se lo permita. Y ahí es donde yo pienso que está el balazo en el pie. Si la 4T no toma medidas muy drásticas contra los hechos de corrupción o de vínculo de sus figuras, liderazgos y personajes con el crimen organizado o con hechos de corrupción, no va a poder revertir una narrativa que hoy parece lejana en su impacto político electoral, pero que lo podemos ver después. Está muy confiada y ensoberbecida la 4T. Y ese es el peor de los filtros, la peor de las cegueras para un movimiento popular. Eh, Repite de una manera pueril y tan evidente y tan burda los errores de los otros movimientos de izquierda que hemos tenido en nuestro continente que han llegado al poder político. Y uno quisiera decirles, pues aprende de lo que hizo mal Correa, 4T, aprende de lo que hizo mal Cristina Fernández, aprende de lo que hizo mal Evo Morales. En ese caso, lo que tú mencionabas, Ernesto, de la voluntad demócrata de López Obrador y de haberse retirado de la arena política, es un magnífico ejemplo, pero alcanza. Eh, y a veces uno también se pregunta si, aunque aprendan de los ejemplos históricos, nuestras izquierdas verdaderamente existentes pueden revertir la correlación de fuerza contra poderes fácticos que la superan. El poder del dinero, el poder de los grandes bloques especulativos que manejan hoy el mundo. ¿Qué es más fuerte, un gobierno de los nuestros o BlackRock? ¿Qué es más fuerte, un gobierno de los nuestros o este neofascismo que ha tomado el poder en los Estados Unidos? ¿Qué es más fuerte, nuestras izquierdas que intentan resistir
con proyectos de justicia social, o la brutal narrativa del machismo y del patriarcado ofendido que ha tomado pues el discurso en España, en Argentina, en Chile peligra, ¿no? Por eso el tema de Chicharito es importante, no es una cuestión anecdótica de revista, de, de TV novelas, es una cuestión muy importante porque es parte de un speech que muestra, ¿no? La reacción, el regreso, el rechazo del conservadurismo unido al poder económico que estamos enfrentando en el mundo. Y si la 4T no tiene una muñeca firme en determinadas circunstancias, pues va a haber diluido la construcción de sus políticas y de sus programas y los va a ver revertidos en el futuro más cercano, lamentablemente más cercano de lo que uno quisiera. Gracias, Federico. Pues déjenme aprovechar esta charla tan valiosa que estamos teniendo aquí ahorita los tres y que, bueno, otra vez le mandamos un saludo a nuestra querida Laura. Porque esta parte que uno dice, bueno, pues tienen que apretar tuercas ahí, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención y aunque no está dentro del tema, me gustaría también poder escuchar una mirada y una reflexión de ustedes en ese sentido. Pasó desde el año pasado con lo que ha estado pasando en la montaña de Guerrero, con los impactos del huracán John, en septiembre y octubre del año pasado, y con lo que ha pasado con el huracán Eric, también no solamente en la montaña de Guerrero, sino también en la Costa Chica. Hemos tenido quién sabe cuántas entrevistas con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, y también hemos ido ahí a la montaña y hemos filmado y entrevistado y hemos mostrado las imágenes, y es un abandono tremendo, pero verdaderamente tremendo, a estas poblaciones, además las más pobres del país. Hoy precisamente la secretaria de Gobernación hablaba con respecto sobre Metlatónoc o Cochoapa el Grande como las poblaciones más pobres. Y hasta ya pasó un año en septiembre se cumple un año del huracán, de los impactos del huracán John. Fueron 46 poblados que fueron devastados ahí por el huracán John, y ahorita también que están siendo fuertemente afectados en la Costa Chica y en la montaña de Guerrero. Y nos decía Abel, por más que lo denunciamos y les decimos, ni siquiera tienen que coordinarse con nosotros, vayan directo, les pedimos que vayan allá, y simple y llanamente no van. Y en realidad a mí me ha sorprendido mucho porque incluso entregamos la lista ahí en Comunicación Social, como no nos daban la palabra, la presidenta le decía al de Comunicación Social, oye, viejo, mira, no sé qué rollo tenga la Sheinbaum conmigo, pero porfa, mira, aquí están los listados digitales, impresos, bajaron los agentes comunitarios, así con el lodo y ustedes saben lo que es caminar en el lodo, así con el lodo hasta la cintura. Bajaron de la montaña, llegaron a Tlapa, entregaron un reporte de todos los impactos y bueno, va a cumplir un año y no fueron nunca a atenderlas. Y ahorita en la Costa Chica y en la montaña con el huracán Eric siguen sin ir. Y es algo que me ha llamado muchísimo la atención porque decía, bueno, aquí no estamos hablando de una diferencia política o uno puede entender que estén molestos con el Tlachinolan por el trabajo, las denuncias que hacen, pero eso ¿qué tiene que ver con las poblaciones indígenas? ¿Cuál es la lectura que ustedes harían de este abandono por parte de la autoridad federal? De la estatal ya ni decimos porque prácticamente no existe, ¿no? ¿Qué dirías ahí, Federico? Es una muy buena pregunta. Y tú dijiste, nada tiene que ver, pero uno es inevitable no poner como elemento de especulativo que hay un castigo político a regiones del país que han manifestado a través
no de manera ciudadana, no por espontánea bronca de la población, sino a través de organismos de derechos humanos que los apoyan y que o periodistas como tú, de enorme valentía, Ernesto, que van y reportan y se meten allí y entienden el drama cotidiano de esa gente e incomodan al poder político que se dice de izquierda con las renuncias a sus responsabilidades. Por otro lado, ¿qué otro elemento especulativo es, bueno, la influencia en el no hacer de las responsabilidades estatales, ¿no? Hay un gobierno estatal que también tiene que cumplir con sus responsabilidades y que a veces las evita. Uno piensa que será una cuestión de escasez de recursos, puede ser. El gobierno no quiere admitir que le faltan recursos para atacar algunos problemas. Eh, Energía y voluntad política, quizás desviada en otro tipo de peleas y de circunstancias o de lugares del país. Pero de alguna manera es poco perdonable o es imperdonable que un gobierno de izquierda descuide elementalmente a la población más golpeada por desastres naturales, por estados de marginación históricos. Allí debería tener la prioridad el gobierno, allí debería ocupar, y también lo decimos en la gran tragedia de la desaparición de personas en México, debería haber muchos más recursos y voluntad política realmente para atacarlo. Eh, Allí yo creo que hay una mezquina, no mala, mezquina lectura política de meterse en ciertos asuntos donde el gobierno o la 4T ha sentido tocado su orgullo, su identidad por críticas que ha habido al desempeño de sus gobiernos locales realmente existentes y del mismo gobierno federal. Es decir, hay deudas y claudicaciones que cuando se las hacen notar a la 4T no les gusta nada y las meten rápidamente en la bolsa del ataque político, eludiendo con esto su responsabilidad como gobierno convirtiendo en política, lo que ellos llaman politiquería justamente, lo que no es una disputa política, como tú muy bien señalabas, Ernesto, sino una responsabilidad de gobierno, una responsabilidad administrativa, ¿no? Y eso lastima porque habla de una cultura de la insensibilidad política. Y la izquierda tiene prohibido perder la sensibilidad social, ¿no? La izquierda sin sensibilidad social se convierte en un instrumento de poder y de perpetuación del poder político, dejando atrás su programa y su identidad ética, ¿no? Entonces, estos casos que tú y el querido Temoris y los periodistas en serio que se ocupan de comunicar la realidad como la ven a las audiencias que los escuchan, son fundamentales, ¿no? Y incomodarán siempre a un poder que a veces por falta de recursos o capacidad no puede abarcar todo el territorio y sus desafíos, y otras veces por la mezquindad política que estamos describiendo. Gracias, Federico. Temoris, mira, a propósito, esas imágenes son de un poblado que se llama Tepeyac, que está ahí en la montaña de Guerrero, que se vio también devastado por el huracán. Y llevan ahí a la orilla de la carretera esas chozas, las láminas y tablas las consiguió de donación el Tlachinolan. Y es desde octubre que publicamos este reportaje, o finales de septiembre del año pasado, estamos denunciando que no tienen luz. Y hay un poste ahí en esa calle, en esa orilla del camino, de esas casas o chozas o como se le quiera llamar, y siguen sin luz, güey. Hay un poste y los de la Comisión Federal de Electricidad les dijeron, bueno, sí les podemos poner un transformador ahí, pero de a 3,000 por familia. Móchense ahí está explicando la compañera, unos duermen en el piso, ahí en esas sábanas o edredones o cobijas, pues, cobertores, o plásticos, la escuela, ¿no? La escuela, bueno, sigue exactamente igual y siguen sin luz. Y tiene un año que lo denunciamos y que lo han denunciado y nada. Perdón, Temoris, que desvíe ahí el tema, pero ¿qué decía al respecto? No, pues el tema es fundamental, Ernesto. O sea,
Estamos pensando en la gente que está muriendo de hambre ahora mismo en Gaza, que lo vamos a comentar en un momento, pero resulta que en la montaña de Guerrero también muere gente de hambre, ¿no? Y hay niños que mueren de enfermedades que tendrían que ser fácilmente prevenibles, que en otras partes del mundo, que en Ciudad de México ni siquiera se presentan y que ya son cosas pues cotidianas. Pero o sea, yo recuerdo cuando Carlos Salinas de Gortari lanzó su programa Solidaridad, su Pronasol. Creo que esa fue la primera vez que escuché que Cochoapa el Grande era el municipio pues, más desaventajado de los 2.400 municipios del país. Y me trató no que era el siguiente. Y han pasado 30 años y sigue igual. Supuestamente solidaridad se va a aplicar en esa zona. Y luego cada presidente ha tenido su propio proyecto de asistencia social, en donde Cochoapa y Matatón que están en la cima, y las cosas siguen sin cambiar, y tenemos estas imágenes que nos estás presentando que corresponden a otro siglo, no al siglo XXI. O sea, ¿cómo seguimos ahí? En 2016, en Ojos de Perro contra la Impunidad, mi colectivo, lanzamos un proyecto que coordinó Salvador Frausto que se llamó Los 10 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios, porque siempre veíamos esa lista Forbes así de los multimillonarios mexicanos y la gente súper interesada en sus vidas y su éxito empresarial y todo, a pesar de que pues es raro si es que hay alguno cuyo éxito empresarial no se deba a la corrupción del Estado y a la forma en que se han imbricado con los funcionarios públicos. Pero bueno, ¿Cómo? o sea, con los funcionarios públicos, imbricado. Salinas Pliego no es el único, al revés, pues es el caso ejemplo de lo que sucede. El- Fuimos a los 10 municipios más pobres del país, bueno, al municipio más pobre de los 10 estados más pobres del país, además de una zona en Chalco, que es la que corresponde a Ciudad de México, y una en Los Ángeles, en donde también había muchos mexicanos en situación de extrema pobreza. Yo creo que le voy a proponer ahora, a ver si encontramos cómo hacerlo, porque tendríamos el año que viene, a 10 años de distancia, ir a ver qué ha cambiado, si algo ha mejorado, si los programas públicos de aquí y de allá han tenido impacto o no. O sea, también si el trabajo periodístico que hacemos tiene impacto o no sirve más que para que digamos hay que mal están las cosas y todo sigue igual. Pero. Pero pues es gravísimo, o sea, ¿cómo es que, o sea, este país donde tienes sectores que compiten con cualquier ciudad del primer mundo, donde la gente vive de lujo, donde la gente ni siquiera se entera? Cuando ganó Claudia Sheinbaum vimos a los de Atípica hacer el ridículo porque no podían entender lo que había pasado, porque en su casilla, en Las Lomas, todo el mundo había votado por Xóchitl. Pues ¿cómo ganó Claudia si en Las Lomas todos votados por Xóchitl? Y vimos a Guadalupe Loaesa diciendo en el vuelo de Air France de París para acá, que es como el mismo que tomó Noroña, todo el mundo dijo que iba a votar por Xóchitl. Pues ¿cómo ganó Claudia, ¿no? Pues bueno, pues mientras eso convive con algunas de las peores situaciones en el primer mundo, que puede ser, por ejemplo, con algunos de los países más pobres de África, como Zambia o como Zimbabue, o algunas de las zonas más pobres de India, que también ahí convive la riqueza y el lujo más esplendorosos con la pobreza más desastrosa y más desesperante y más lacerante. Eh, es un país en el que cuando el mismo Salinas de Gortari prometió que iba a pasar al primer mundo, los zapatistas se encargaron de echarle a perder el cuento, pero no, un sector de la población, 5%, 7%, va a poder gozar de los beneficios de ser parte del primer mundo, hincándole los colmillos al 90% de la población que trabaja y se friega y que no ve esos beneficios.
Eso, una verdadera transformación. O sea, hay grandes éxitos del gobierno de López Obrador y ahora de Claudia en cuanto a la eficacia de los programas sociales para aliviar la pobreza. Pero eso no significa que se haya transformado el régimen económico en este país. Aquí teníamos a alguien que decía que el neoliberalismo se había acabado. No, el neoliberalismo sigue vivito y coleando independientemente del partido que gobierna. Gracias, Temoris. Pues para ir cerrando, Temoris y Federico, iría contigo otra vez, Temoris, para este otro tema que nos proponías también. Si les parece, dejamos ya el de Chicharito o lo pasamos ahí nada más al final. Me gustaría más abordar el tema de los periodistas también que están perdiendo la vida en Gaza y que las agencias noticiosas pues se han ido articulando. Así que tenemos aquí una imagen precisamente de la agencia AP y además vamos a pasarles otra imagen de un artículo que está escribiendo Temoris en su página de Mundo Abierto y le vamos a pasar también la liga. Pero es gravísimo lo que está sucediendo y lo que sigue sucediendo en Gaza y además no solamente en Gaza, en Cisjordania con todo lo que se avecina, Temoris. Sí, es una tragedia. O sea, es que cada vez es peor. Parece que ya llegamos al extremo y cada vez es peor. Hace un par de días, el sindicato, no la agencia AFP, que es la agencia francesa de prensa, el sindicato de la AFP dijo que en 81 años de existencia de esa agencia, han perdido muchos colegas, a muchos periodistas que han muerto por disparos o por algún otro tipo de situación violenta, pues a lo largo de 81 años. Pero nunca habían visto a sus compañeros morir de hambre. Están obviamente consternados. Eso fue el sindicato. Ahora, el día de hoy, esto que estamos mostrando ahora mismo, es la reacción de las agencias occidentales a esta denuncia que hace el sindicato. Me parece tibia, tardía, pero por lo menos existe esta reacción de AP, de BBC, de Reuters y de la misma AFP, en donde dicen nuestros colaboradores, nuestros países se están muriendo de hambre, los estamos muriendo, los estamos viendo morir. Esto no había ocurrido. Los periodistas íbamos a reportar las tragedias de las personas. Pero ahora, y es lo que señalan también ahí, ahora son ellos quienes lo están viviendo. Los del sindicato de AFP compartieron dos testimonios de sus colegas en donde ya están en fase de inanición. La inanición significa que el cuerpo desfallece, empieza a dejar de cumplir con sus funciones porque no tiene comida. Y esto es lo que está pasando en general. O sea, ya acaban de actualizar el dato hace un momento, 113 personas que en los últimos días han muerto de hambre. La mayor parte de ellos, 80 de ellos niños y niñas, chiquititos, que son las principales víctimas. En los chats de WhatsApp y de Telegram, donde se reparte información a periodistas sobre lo que está ocurriendo, llevamos todo este tiempo desde octubre del 23 recibiendo imágenes horribles, horribles y feísimas de cuerpos despedazados, de niños heridos, cosas, pero no como las que estamos viendo, las que están llegando ahora, que son cuerpos que ya no se sabe si están vivos o están muertos, de personas que están absolutamente en los huesos, en esqueleto. Y esas imágenes no las habíamos visto, o sea, las podemos ver en cualquier momento, pero son en blanco y negro, con baja calidad, porque son las que fueron tomadas en los campos de concentración nazis, en Dachau, en Buchenwald, en Auschwitz. Y ahora estos tipos que están utilizando, los israelíes, que están utilizando el término humanitario para burlarse con absoluta crueldad de la gente que está muriendo y que está desesperada con el hambre,
y tienen esta fundación humanitaria de Gaza que se dedica a matarlos. Ahora quieren hacer una ciudad humanitaria, que en realidad no es más que un megacampo de concentración donde quieren encerrar a 2 millones de personas. Para 2 millones, o sea, ni Hitler en su momento de mayor poder soñó alguna vez con un campo de concentración de esas dimensiones. Buchenwald, en su momento donde concentró más gente, tuvo 120,000 personas, que ya es una cantidad alucinante. Aquí estamos hablando de más de 2 millones. Y esto hay que insistir siempre. Esto no es solamente obra de Israel. Sería fácil de decir, ay, los israelíes lo hacen solitos. No, no lo hacen ellos solos. Cómplices necesarios, no cómplices, son artífices, son perpetradores directos. Son las naciones occidentales que le dan a Israel el dinero. Ellos financian esto. Que le dan a Israel las armas y que le dan cobertura política y diplomática. Y que más se dedican a perseguir en las calles de Estados Unidos, de París, de Londres, de Berlín, países que van por el mundo dando lecciones de libertad de expresión, de derechos humanos, de democracia. Ellos son los perpetradores directos también de esta tragedia. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, y hay otros menores, pero esos son los principales. Es una tragedia increíble. No solamente son los periodistas, son los médicos que ya no pueden atender, médicos heroicos que han aguantado todo este tiempo, que algunos de ellos han tenido oportunidad de salir de Gaza y la han rehusado porque su tarea está ahí. Trabajadores de la agencia de la ONU, de UNRWA, todos ellos ya no pueden hacer su chamba porque no tienen que comer. Y lo estamos viendo en directo. ¿Quién puede quedarse impávido ahí? Y nada más una cosa. Hace 2 días, la población de una isla griega, que es un paraíso vacacional, que se llama Siros, se manifestaron y rehusaron que un crucero israelí atracara en su puerto y que los pasajeros bajaran a ver lo bella que es esa isla. Y los echaron. Yo me pregunto, ¿por qué los sionistas tienen derecho a pasear por el mundo? ¿Por qué los soldados israelíes tienen derecho? Vienen a México cada 3 días. Tienen derecho a venir a las playas de México y de cualquier lugar del mundo, a los bares, a los cafés, a la colonia Condesa, a Cancún, a pasearse cuando están matando a la gente de hambre en Gaza. ¿Por qué? Pero ya lo extiendo, porque es lo que me quedé pensando al preguntarme si era correcto que a todos los pasajeros israelíes, vacacionistas de ese barco, les impidieran llegar. ¿Por qué los ciudadanos israelíes tienen ese derecho también? ¿Por qué los vamos a admitir? Porque hay de todos. Hay mucha gente en Israel que se está oponiendo en las calles al genocidio y que los están golpeando y encarcelando. Pero esa gente está en las calles oponiéndose al genocidio. No se va de vacaciones. Seguro hay mucha gente israelí con buena conciencia que quiere irse de vacaciones. Si la conciencia es verdaderamente buena, no se sube a un crucero a ir a unas playas griegas. Se queda en su país a luchar y a enfrentar a los nazis malditos que están en el poder y que están enviando a sus jóvenes a asesinar y a masacrar gente. No, los ciudadanos israelíes no tienen derecho a pasearse ni a tomar vacaciones, porque unos son sionistas y los otros tienen que estar en las calles luchando contra los sionistas. Así es, Temoris, y estas son precisamente las imágenes que le pasamos el día de ayer. Ya sabe usted, todos los días hablamos de Palestina en este medio de comunicación, y estas son las imágenes precisamente de la comunidad judía que está protestando también ya dentro de Israel, en Tel Aviv y en varias ciudades, y que hay varios casos en que también han sido reprimidos. Pues será muy, muy importante que la propia comunidad judía, no solamente la que está dentro de Israel, sino que también la que está fuera de Israel, pues pueda levantarse y protestar
porque carajo, vaya, pues estamos presenciando un genocidio y cómo demonios quedarse callado. Mi querido Federico Bonazo, ¿qué Oye, decía al nada respecto? más, nada más, este joven que mostraste es uno de los dirigentes de la resistencia en Israel contra el nazismo de Netanyahu y de sus socios. Ese video es de una marcha que hicieron también hace un par de días, en donde están mostrándole en la cara a los israelíes lo que no quieren ver, que es los niños que están matando. Y ellos también son israelíes, pero esa es la gente que sí está luchando. Sí, sí. Federico, Y bueno, no voy a extenderme ni agregar mucho más a la brillante y conmovedora locución de Temoris. Quizás hacer una reflexión para una audiencia que a veces en México siente que el tema de Gaza está muy lejos y que aquí tenemos otros temas nacionales de los cuales ocuparnos y que no establece la relación entre lo que está pasando allá y lo que está pasando aquí. Y hay una relación muy profunda. Lo que estamos viendo del ICE, de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, que están actuando más como una Gestapo que como un control migratorio. Las perreras que a toda sonrisa eh, inaugura Trump en Alligator Alcatraz, las cárceles negocio de Bukele donde se humilla y se somete a la población, sean delincuentes o no, muchos no lo son, y aunque lo fueran, no merecen ese trato deshumanizante. Es parte de un fenómeno mundial que tiene en el genocidio en Gaza su expresión más cruel, más evidente y más burda y más obscena, pero que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Es parte de lo que pasa en la Argentina cuando le meten balazos de goma a los jubilados que protestan. Y es parte de lo que pasa en muchísimos otros lugares del mundo, donde se está instalando no solo de manera soterrada, velada, a través de eufemismos, sino de manera cada vez más abierta, eh, el racismo institucionalizado. Y estamos entrando y ya las equivalencias que proponemos no son ni disparatadas, ni exageradas, ni producto de una exaltación ideológica, sino son simplemente con revisar la evidencia. Estamos viendo un fenómeno muy similar al del nazismo que azotó, el fascismo que azotó Europa y otras regiones del mundo a mitad más o menos del siglo pasado. Estamos en un profundo retroceso de la humanidad, muy angustiante y muy peligroso para aquellos que quieran defenderse, resistir, oponerse, para aquel sector empático, decente y solidario de la humanidad que está intentando de la manera más mm, fervorosa, pero siempre pacifista, ejercer resistencia a esto. Yo creo, lamento adelantar la hipótesis de que si esto sigue el curso, si esta ruptura absoluta del derecho internacional perpetrada por Israel y por Estados Unidos sigue aumentando y siguiendo su curso, vamos a enfrentar situaciones bélicas, el incremento de la guerra en esa región del mundo y extendiéndose a otras partes del mundo, y el incremento de una política racista que va a golpear directamente a nuestros países, como ya los está golpeando. Y es muy alarmante, muy angustiante y muy triste sentir que la humanidad vuelve a caer en el pozo del oprobio y del ataque al diferente y del chivo expiatorio como práctica racista. Es muy desilusionante, ¿no? Y muy angustiante que en Argentina hoy, por ejemplo, se nieguen los crímenes de la dictadura militar y una segunda oleada de autoritarismo racista ultraderecha haya tomado el poder político, homofóbica, antimisógina. Eh, y a la querida audiencia mexicana que siente que esto está muy lejos y que deberíamos ocuparnos de otros temas locales, no son ambos problemas mutuamente excluyentes. Al contrario, insisto, parte de un mismo fenómeno y que tiene allá en Gaza su expresión más cruda y por tanto no podemos quitar un solo día, un solo segundo el dedo del renglón en las evidentemente dolidas palabras de Temoris me identifico, yo siento lo mismo, valoro mucho un espacio como el tuyo, Ernesto, donde la denuncia de este crimen brutal que estamos presenciando como humanidad en el siglo XXI es tan urgente como necesaria, como, como impostergable. Estamos viendo que nuestras instituciones creadas después de los crímenes del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, nuestras instituciones internacionales, las mismas Naciones Unidas, la concepción de los derechos humanos, están siendo pisoteadas de una manera
terrible. Y lo más grave, cuando uno ve, por ejemplo, la cuenta de X del secretario de Estado Marco Rubio, es que esta agenda va creciendo. No hemos llegado al tope de la crueldad. Yo creo que estamos en los principios de un proceso de crueldad extendida. Y esto va a golpear a México en algún momento, lamentablemente. Y cuando llegue esa oleada que está intentando penetrar, deberemos estar lo suficientemente preparados. Y creo que el gobierno de México no está entendiendo ese problema. Y ahí sí hay una claudicación, no solo de orden ético, sino de orden estratégico del gobierno mexicano, que no está entendiendo que hoy la denuncia coordinada al genocidio en Gaza, haber ido a la reunión de Colombia, pero no haber firmado el documento, no estar apoyando de manera mucho más decidida la denuncia que están haciendo presidentes como Lula y como Petro, como el sur global, que realmente ha entendido que esto es un genocidio. Postergar esa respuesta va a tener consecuencias políticas para México también en el mediano y el largo plazo. Ahí sí habría que hacer un llamado urgente al gobierno mexicano de que entienda la urgencia estratégica de la denuncia del genocidio, no solo humanitaria, que es la primera que debería contemplar. Gracias Federico y gracias Temoris. Pues es también un llamado ahí también a esto, con estas últimas reflexiones también de Federico y de Temoris, ¿no? En lo que está sucediendo en Gaza, pues cómo no nos vamos a indignar, a rabiar, a doler, a todos los demonios que usted se pueda imaginar cuando uno ve este tipo de imágenes y que sabemos este tipo de realidades. Y en las tragedias nunca hay que comparar que si una es mejor o peor que otra. No, tragedia es una tragedia y hay que estarla denunciando, y más si no se está atendiendo. Y esta parte de la responsabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación y de Morena, porque precisamente no queremos que lleguen al gobierno pues estas ultraderechas, este fascismo que uno lo puede ver reflejado en el gobierno de los Estados Unidos, en el de Israel, en el de Argentina. Y, por ejemplo, esto que señalaban Temoris y Federico con respecto a la figura de Alessandra Rojo de la Vega y otras figuras ahí que puedan emerger. Hacía una publicación yo de una crítica a Alessandra Rojo de la Vega en Twitter, donde le decía, pues ya deje de tanto tiktokeo y póngase a trabajar. Y me llamaba la atención las respuestas, porque también sirve para calibrar. Te voy a pedir si pones nada más estas 3 últimas imágenes que te había pasado, mi querido Cristian, porque esta es como la lectura, ¿no? Y la respuesta. Ya, Chairo, no van a recuperar Cuauhtémoc y van a perder la ciudad. Vete a llorar a una de las grandiosas utopías. Córrale, ja, 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 ja. ¿No? Ese es el lenguaje. Precisamente esta otra imagen también que ponen ahí en redes sociales, y esta otra imagen también, pues bueno, pues eso es lo que no queremos que regrese, y que por eso también pues no nos vamos a cansar de hacer pues las denuncias o colocar los ejes temáticos, a veces en términos de un reportaje que uno va a hacer a campo, dentro o fuera del país, y otra, lo que opinamos, como en esta mesa de opinión, lo que opinamos sobre lo que está sucediendo. Temoris Greco, ¿con qué te despides? Híjole, no sé. Pues nada más que qué barbaridad el Chicharito, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, ¿en qué mundo vive y en qué mundo quiere que vivamos? Lo peor es que yo creo que su jugada, ya que está fracasando tan horrible en el fútbol y que se acaba su época ahí, pues es convertirse en influencer de ese tipo, alimentar una extrema derecha. Si gustas, Temoris, pasamos el video del Chicharito y regresamos ahí a tu comentario, ya que lo tocas. Vamos a ver. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando,
limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Entonces, ¿quieres? Temoris. No había dicho otro. Pues es, o sea, a ver, dice, están erradicando la masculinidad. Pues, ¿qué masculinidad tiene este hombre tan frágil? ¿No? Es literalmente lo que dicen las feministas. O sea, uy, ya les tocamos su masculinidad, no la muelen. O sea, entonces, o sea, no se supone que la masculinidad, como la entiende este señor y otros, pues son tipos vigorosos, machines, viriles, que van abrazando con todo su paso, pero una mujer les dice que no y ¡pum! Ya les erradicaron la masculinidad. Pues qué masculinidad más chafa, ¿no? Y luego, no le tengan miedo a ser mujeres. Pues, ¿quién está teniendo miedo a ser mujeres? Al revés. Dice que deben permitirse ser lideradas por un hombre. Un señor le está diciendo eso a un país que votó en 60% por una mujer para que fuera su presidente. En Guadalajara todavía no dan esos pasos, en Jalisco, pero pues en Ciudad de México tenemos jefa de gobierno ya desde hace rato. Y en general, o sea, como que está totalmente en otro siglo, ¿no? ¿En qué siglo vive? Luego con su chantaje que les dice, Los hombres no conocemos el cielo sin ustedes". ¡Shay, shay, shay! Salen los mariachis. O sea, y así como que, bueno, ustedes déjense y nosotros es que las vamos a querer mucho y las vamos a consentir mucho y les vamos a dar una paleta payaso. O sea, ¿cómo se podría denominar eso? O sea, la fase, o sea, académicamente, fase tardía del mansplaining, porque pues fase superior no es, o sea, en todo caso fase inferior del mansplaining, así como que lo más chafa. Yo ya aquí me quedo. Bueno, no, vi que hay una influencia que le está dando también muchísimo vuelo a lo que dijo él apoyándolo y que además se les fue encima porque las jugadoras del equipo femenino de las Chivas se enojaron con el Chicharito y se atrevían a manifestarse y eso me parece fantástico. Como lo de esa chica de Jenny Preciado, creo que se llama, española, que se enfrentó a este hombre De la FIFA. todopoderoso del fútbol y que lo llevó a tribunales. Pues así tiene que ser. Que me parece muy bien que las chicas se hayan atrevido a enfrentar el pacto patriarcal que existe en el fútbol mexicano y se hayan enfrentado a esta figura tan famosa. Me parece muy bien, pero claro, por supuesto, hay un sector de hombres que no saben cómo resolver el tema de la nueva sociedad en la que vivimos, donde las mujeres hablan, ¿qué crees? Hablan, no lo soportan, y es un sector que es susceptible a ser arrastrado a una extrema derecha como la que estamos viendo en este encuentro en Córdoba, en Argentina, con estas fantasías y esas cosas. Hay que tener cuidado, yo creo que hay que saberles hablar, hablar con ellos, entender sus temores, tratar de ayudarlos a enfrentarlos y adaptarse a la sociedad nueva que estamos construyendo, porque si no van a acabar siendo también base política de proyectos de extrema derecha como este. Pues sí, así es, Temoris. Federico Bonazo, ¿cómo cierras también sobre ese tema? Es que me dio asco, me cayó mal el desayuno ya. Volver a ver a este imbécil. ¿Cuál diccionario hay que aplicar las palabras que
que ha desarrollado el lenguaje a lo largo de los tiempos y la que mejor le queda a este sujeto es que es un imbécil, ¿no? Qué patético es un macho diciéndole a la mujer qué sentir, cuándo sentirlo y de qué manera sentirlo. Es patético y lo más brutal de estas declaraciones es que el tipo es inconsciente de que es un personaje patético. Eh, pero yo creo que esto no es solo una imbecilidad espontánea, sino que es parte de la misma agenda que venimos denunciando. Personajes que tienen cierto cariño ganado en un público extenso, están siendo objeto y herramienta de comunicación de lo que la derecha llama hoy la agenda anti-woke, donde meten en la misma bolsa su misoginia, su racismo, y donde y donde otros caen en esa trampa contra lo políticamente correcto, imbéciles importantes como Fito Páez, que es otro pedazo de imbécil fundamental. Hay que decirlo así, porque ¿sabes qué ocurre? Que están avalando el mundo cruel, misógino de esta revolución, esta reacción patriarcal, machista, infame. La están avalando porque ellos encuentran en la corrección política un corset, una manera de controlar la expresión de su machismo, la expresión de su racismo, la expresión de su desprecio por el pobre. Entonces, han malinterpretado lo que son ciertas conquistas sociales donde discriminar abiertamente al otro estaba siendo prohibido y había un escarnio público al que lo practicaba. Y hoy no, que un acosador convicto como Donald Trump sea presidente de la potencia más importante que ha dado la humanidad es reflejo de que ha ganado lo políticamente incorrecto, visto por ellos como el derecho a romper con el corsé que me impedía a mí aplicar mi racismo y mi misoginia. Lo que esta derecha defiende es su derecho a ser racista, su derecho a personificar un genocidio, su derecho a que un tarado y lo digo con serenidad, y con respeto hacia Chicharito, es un tarado fundamental, se permita decirle a las mujeres qué sentir, cuándo sentir y cómo sentirlo. Si yo, que soy varón, me siento ofendido, no quiero ni pensar lo que esto representa para una mujer promedio que está peleando por su emancipación, como tantos otros sectores de la humanidad y de las sociedades están peleando también. Es un Oye, retroceso profundo, y muy peligroso. Y está coordinado. Yo no creo que sea solo una imbecilidad espontánea de este tipo, sino que esto es parte de una campaña que incluye el análisis antimarxista de Marta Higareda, por ejemplo, ¿no? Politóloga fundamental. Es parte de lo mismo. Sí. Bueno, les aviso, Federico Temoris, que ya hay una disculpa de Chicharito Hernández. Claro. Vamos a ponerla, por favor, a cuadro, mi querido Cristian. Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión no, pues, o malestar que mis palabras recientes hayan causado. Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados. Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino. Javier Hernández Chicharito. Pues bueno, ahí está la disculpa, o sea, Federico. esto pues es una disculpa que no atiende el fondo del asunto, ¿no? O sea, No, lo no. evade. O sea, no dice, no reflexiona sobre lo que dijo, Bueno, no propone algo, es solamente, ay, perdón. Yo le sugeriría buscarse un mejor agente de relaciones públicas porque el que le escribió esto no resuelve nada, lo deja igual. Y pues es cierto que ese tipo de personajes famosos
son un instrumento que se puede utilizar para generar o para fortalecer esas posiciones de extrema derecha. Estoy viendo una serie muy rara basada en un libro de Philip Roth, que yo creo que es más bien o sea, es una justificación de todos los temores que manejan y que alimentan los sionistas. Pero hay una cosa que señalan, que la figura de Charles Lindbergh, el piloto que cruzó por primera vez el Atlántico y se convirtió en un superhéroe para los gringos, bueno, pues en algún momento la extrema derecha pro-nazi intentó convertirlo en una figura catalizadora de un movimiento pues extremista en Estados Unidos, sobre la base de que era considerado un héroe. Bueno, pues estas figuras sirven para eso, ¿no? O sea, igual en algún momento vemos que lo que realmente quería hacer el Chicharito no era convertirse en influencer y vivir de eso, sino también llevar gente hacia el abrevadero de la extrema derecha. Pues sí, Federico, ¿con qué te despides de esta claridosa carta de, disculpen ustedes si hubo una confusión? Me estoy dando cuenta que estoy llegando tardísimo a otra entrevista que tenía para acá. Nos hemos volado la barda. Laura, vuelve a controlar a estos machos que no paran de hablar. No, me despido muy rápido. Control de daños del community manager de Chicharito, evidentemente, esto no lo ha redactado él. Y tengo una mala noticia para él. Por más que redacte disculpas, seguirá siendo un imbécil hasta el final de los días. A menos que demuestre realmente y a conciencia, y lo diga él sin leer nada, que ha reflexionado sobre lo que ha dicho. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Ahora, sería el primero en reconocerlo. Todos hemos cometido actos de imbecilidad a lo largo de nuestras vidas. Porque hay gente que lo tiene más incorporado, que ya es identitario, ¿no? Es muy insultante lo que ha hecho. Y además, en el contexto actual, no es trivial un comentario así. No es una cosa aislada. Es parte de una estrategia de comunicación de la ultraderecha y por eso es más grave. Lo que hizo Chicharito tiene una funcionalidad política, que le salió el tiro por la culata, por supuesto, porque estos brutos no miden tan bien la correlación de fuerzas, no han entendido en qué puntos ha cambiado la sociedad y cómo las mujeres van a defender lo conquistado, y en la medida en que nuestro propio machismo revisado nos lo permita, los varones más o menos conscientes estaremos detrás de ese gran movimiento de libertad que han mostrado y enseñado al mundo las mujeres, y que indigna realmente, porque indigna como toda injusticia, ¿no? Más allá de los géneros y más allá de los defectos individuales de cada persona, el que carezca de la sensibilidad para entender que el discurso del Chicharito es un insulto y no una reflexión espontánea, creo que se está perdiendo una parte esencial de lo que ha ocurrido en el mundo y cómo debemos pensar el mundo en el que vivimos. Pues bueno, Federico Temoris, muchísimas gracias, y yo creo que se puede curar también de esa invisibilidad. Sí, se puede ir a vivir a Marte o a otro lugar, a lo mejor sería mostrar un poquito de cordura. Temoris, Federico, muchísimas gracias. Oye, Fede, tráenos unos muñequitos de Milei para ponerles unas agujitas. Órale. La sola imagen de cargar un muñequito de Milei en mi maleta me produce náuseas. No puedo ni siquiera con eso. Es horrible lo que está pasando aquí. A ver si el próximo miércoles voy a la manifestación de los jubilados y las jubiladas y les hago un reporte. Mándanos un reporte. Sería buenísimo. Solo que coincide con el horario de mi presencia en Astillero, pero yo creo que le voy a decir al buen Julio que creo que puedo aportar más grabando con el celular lo que es la dignidad de estas viejas y viejos maravillosos que mantienen, sí, esto, que dan una pelea por la dignidad contra el avasallamiento de estos Claro, tipos. mandar unos videitos no estaría mal ahí, mándale a Julio, mándanos acá. En fin, Federico, un fuerte abrazo, Temoris, otro, y seguimos al habla. Nos vemos pronto por acá. Que no se te pegue nada.